Comenzamos con un tema que en lo personal me llamó mucho la atención, que es la historia del cuidado crítico, debido pues a mis intereses personales y lo que está pasando en la actual pandemia. Pues me parece que como nosotros, como en la formación médica y tal vez en un aspecto general, conocer de dónde llegó el proceso de la formación de la UCI, de dónde llegó pues la especialidad como tal del cuidado crítico. Entonces quisiera comenzar la charla con esta imagen del uroboro. Pues prácticamente, como pueden ver, es una serpiente o una forma serpentiforme que está mordiendo su propia cola. Pues digamos que este símbolo tiene muchos significados y diferentes interpretaciones, pero la que más me llamó la atención es un ciclo eterno en que las cosas vuelven a su propio principio o a enfrentarse a un mismo problema para darle como perspectiva y solución a diferentes pues, eventualidades que se pueden presentar. También digamos que en esta imagen ya en específico pues es sacado un libro de alquimia en donde se evidencia como tal el color verde que es el principio y el color rojo que viene siendo la culminación, el opus magnum, la gran obra. Entonces prácticamente es como llegar a perfeccionarlo o estar ligado a seguir repitiendo las cosas. Entonces, sale la pregunta de cuándo comienzan los cuidados críticos. Digamos que desde el principio de la historia hemos tenido como unos cuidados críticos en cuando nos comenzamos a encargar de las personas o de los pacientes que estaban más críticamente enfermos, que requerían como una atención extra por parte del personal de la salud. Pero revisando, parece que todo comenzó en el siglo XIX, con quien es la madre de la enfermería moderna, quien es Florence Nightingale. Eh, pues es muy curiosa la historia de Florence Nightingale, ya que pues cuando ella nace, pues no, los papás no tenían mucho dinero, pero fue cuando heredó como tal la fortuna el papá de un pariente con dinero, pues emigra a Inglaterra, en donde pues ella en su seno de familia acomodada comienza a romper paradigmas. El papá le enseña matemáticas, pero ella le termina gustando tanto que quiere estudiar pues toda la parte de la geometría, trigonometría y álgebra, y termina siendo una de las mejores estudiantes pues de los profesionales que habían en esa época, y eso le ayudaría más adelante a ser una gran epidemióloga, pero ya les explico por qué. Fue una gran amiga de Charles Dickens, el escritor, y parece que esa relación le ayudó a enfocarse como tal a estudiar enfermería, le ayudó a decidir y en 1850 estudia enfermería en San Vicente del Paúl en Alejandría, Egipto, después en Alemania y posteriormente llega a Inglaterra, pero su rol comienza a ser importante y llega a los anales de la historia, fue en el rol en la guerra de Crimea en 1856, cuando el imperio ruso invade a Turquía y como Turquía contaba con una alianza con Inglaterra y Francia, pues son enviadas tropas inglesas a ayudar en el frente. Resulta que durante esas épocas salió una publicación en donde se criticaba cómo se estaban atendiendo a los pacientes ingleses. Entonces, como tal, le dan el papel a Florence Nightingale como enfermera administradora para supervisar la introducción de las enfermedades en esta parte de todos estos pacientes que estaban malheridos. Ella logra, ella sola, ver cómo las infecciones estaban cobrando la mayoría de los soldados. De hecho, se reporta que de los 10.000 soldados que habían, 1.174 que morían, eran 1.023 los que morían de enfermedades infecciosas. Ella logra darse cuenta de eso, logra crear unas zonas anexas al campo de batalla donde podía atender a esos pacientes más enfermos que tenían infecciones, pues en esta época no teníamos como tal antibióticos, y logra reducir la mortalidad de un 60% en 42%, lo que pues es algo muy satisfactorio. Y pues cabe recalcar que todo lo sacó de su dinero, de su bolsillo. Logró pagarle a un grupo como tal de enfermeras que le ayudaban a cuidar a esos pacientes críticamente enfermos todo el tiempo, ya que dependían de su servicio. Y pues digamos que con ella al mando se logra como tal la primera o ese primer primordio de los cuidados intensivos, esas salas anexas al combate.
Abre su propia escuela de entrenamiento y hogar de Nightingale para enfermeras en el Hospital de St. Thomas en Londres. Y como dato curioso, pues se le conocía como la señora de la lámpara. Ella le gustaba ir a visitar a sus pacientes en las horas de la noche cuando contaba con tiempo, como con una lámpara, y por eso es que vemos que algunas enfermeras tienen como tal esa lamparita como símbolo. Pero digamos que como tal, la historia del cuidado crítico comienza con la historia del cuidado neurocrítico. Eh, la historia del cuidado neurocrítico comienza con el padre de la neurocirugía moderna, quien es el doctor Harvey William Cushing. Él nace el 8 de abril de 1869 en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Viene de una familia de médicos, es el menor de 10 hijos, estudia medicina en Harvard y se especializa como cirujano en el Hospital General de Boston. Termina sus especializaciones en cirugía en Europa y durante sus viajes en Europa conoce a Collis Vincent, qué pena, quien fomenta como tal ese interés por intervenir al cerebro. Posteriormente viaja a América, donde pues se abre la plaza como tal para la neurocirugía, pero entre eso pues cabe destacar que pues estudió sobre la presión intracraniana en animales, estudia los efectos de la hipertensión, logra y amaba mucho estudiar la glándula pituitaria y logra darse cuenta de que las alteraciones de la glándula pituitaria llevaban a la acromegalia, como vimos en la última clase, pero que el enanismo no estaba tan relacionado con la glándula pituitaria. Como cirujano, destacó mucho, operó a más de 2.000 pacientes y redujo la tasa de mortalidad de esos de un 40% a un 5%, y pues logró intervenir por primera vez en 1904 el cerebro. Él se da cuenta que en los pacientes que intervenía, pues el posoperatorio era la parte más importante, ya que los pacientes podrían cursar con aumentos de la presión intracraniana y esto podía llevarlos a que inclusive el paciente falleciera. Entonces se crean estas unidades en donde se le prestaba más atención a esos pacientes que acababan como tal de intervenir. Como tal, tiene muchas investigaciones, me llamó mucho la atención, pues estas investigaciones, que fue la clasificación de gliomas con Bailey, quien era un estudiante de Ramón y Cajal, y pues se da la interacción entre esas dos escuelas de neurohistología y de neurocirugía. Comienza a describir los tumores intracraneales y como tal, pues hace una biografía de la vida de Sir William Osler, quien es el padre de la medicina interna, y esto le concedió el premio Pulitzer en 1926. Aparte de esto, unos datos curiosos como cirujano de Cushing fue que fue el primer americano en realizar una esplenectomía y durante la Primera Guerra Mundial logró el grado de coronel por su hazaña y por las horas incansables que operó soldados. Todos tal vez hemos escuchado el nombre de Cushing cuando hablamos del síndrome de Cushing o de la triada de Cushing, que el síndrome de Cushing se debe al hiperadrenocorticalismo que puede deberse a una neoplasia de la corteza suprarrenal o del lóbulo anterior de la hipófisis, o a la ingesta excesiva prolongada de glucocorticoides con fines terapéuticos. Y por otro lado tenemos la famosa triada de Cushing que nos ayuda a evidenciar la hipertensión intracraneal, como tal, como una consecuencia del aumento de la presión intracraneal en la medida que ejerce una presión contra el bulbo raquídeo que va a generar, pues, que se generen unas alteraciones respiratorias y de bradicardia, como lo vimos. Me parece importante saber que, pues, en las palabras del biógrafo de Cushing, Michael Bliss, se decide que cuando Cushing quiere abrir el cráneo, esperaba hacer un bien y no hacer un daño, pues es algo que no conocíamos y había sido el órgano que había estado sellado por tanto tiempo que no habíamos podido intervenir y que en la época no se contaba con tantas herramientas y aún así logra ser exitoso. Como tal, tenemos la otra parte que es el neurocirujano Walter Dandy, quien viene de unos orígenes más humildes, viene de padres inmigrantes de Inglaterra. Este entra a estudiar en Johns Hopkins de Medical School recomendado, era follow de Cushing, era pues un estudiante de Cushing, obtiene su título y termina estudiando diferentes patologías, entre las que destaca su estudio sobre la hidrocefalia. Fue el primer cirujano en realizar un clipaje de la arteria comunicante anterior, pero lo que tal vez me llamó más la atención fue que él fundó y le dio nombre
a la primera unidad de cuidados intensivos neurológicos. Esta unidad de cuidados intensivos neurológicos se generó en el hospital de Johns Hopkins y era muy curiosa porque tenía el Dandy's Brain Team. El Dandy's Brain Team, que era un equipo de neuroquirúrgico que lideraba el propio Galeno, estuvo integrado por un residente asistente, un interno quirúrgico y 5 enfermeras. Este equipo logró tal sincronía que logró hacer 1000 intervenciones quirúrgicas por año, sin contar las ventriculografías. Era una máquina y nos comienza a dar las primeras ideas de que, como tal, en cuidados intensivos vamos a tener este rol como tal interdisciplinario que nos iba a ayudar a formar las UCIs. Como tal, pues, damos un salto a los 50, en donde algunos sucesos importantes que quisiera mencionarles como para contextualizarlos. Se da la coronación de la reina segunda Isabel, se da la inauguración de Disneyland y fallece Albert Einstein, Laika logra llegar al espacio en el Sputnik y se crea la NASA y triunfa la Revolución Cubana. Pero a su vez, ¿qué pasaba? Durante este tiempo, el virus del polio llegaba cada verano y atacaba sin aviso. Los padres tenían que sacar a sus hijos de las escuelas, les daba miedo que se pudieran contagiar, los balnearios cerraban y los cines cerraban. Y acá es donde me gustaría ver la analogía del Ouroboros, en el sentido de que es algo que está pasando otra vez. Nos volvemos a tener ese miedo al contacto físico, no se sabe cómo se contagian las personas, los cines están cerrados, pero digamos, aunque la historia se repite, contamos con nuevas herramientas para poder afrontarla, y eso fue como tal las UCIs. El origen de la UCI, pues diferentes autores demuestran que el origen fue como tal la invención de los ventiladores mecánicos. Entre ellos, digamos, está el pulmón de hierro, que es este, que ejerció una presión negativa para ayudar a los movimientos respiratorios de la persona. Hay otros artefactos que se inventaron para generar la misma presión negativa, pero fue hasta que se creó el primer ventilador de presión positiva, que se dieron cuenta que los pacientes estaban mejorando, que comenzó a surgir esta UCI, y la UCI siempre va a ir al lado del adelanto tecnológico. Y con eso llegamos a los ventiladores de hoy en día. Como tal, pues, revisando, pues hay como tal dos líneas, que es la línea americana y la línea europea. Comenzamos con la línea americana, con los tres padres de la medicina interna, que posteriormente darían el origen a la Society of Critical Care Medicine. Como tal, tenemos a Max Carrywell, quien es considerado el padre de la medicina intensivista. Sus contribuciones han sido muchísimas. Fue un médico internista. Él fue el que dio el concepto de unidades de cuidados intensivos. Gracias a él, la mayoría de hospitales cuentan con una sala de UCIs en su hospital. Él la comenzó como tal en 1958 y la llamaba como sala de choque. Solo tenía 4 camas, un personal que se había entrenado para atender a los pacientes gravemente heridos. Como tal, se le atribuye la invención del carro de paro, que ha sido una de las invenciones que pues, ha salvado muchas vidas, ya que permite la resucitación al lado del paciente. Él fue el que fundamentó que en urgencias haya un laboratorio, ya que él se da cuenta de que el ácido láctico era un inductor, era un indicador de hipoperfusión. Entonces nos ayudó a ver como tal, a ver estos pacientes críticamente enfermos. Aparte, pues fue el primero en que generó la monitorización computarizada, pues para llevarlo a la UCI y ver cómo estaban los signos vitales, y logra, tiempo después, lograr los primeros algoritmos computarizados que nos iban a ayudar a poder lograr esos ventiladores pues con un complejo eléctrico más difícil. Como otro lado tenemos al Dr. William C. Shoemaker, quien fue un cofundador de la medicina interna. Era un médico cirujano, se le ha atribuido 700 publicaciones y 55 libros. Su aporte a la medicina interna como tal fue la monitoría hemodinámica. Él consideraba que uno podía ver al paciente hemodinámicamente por medios no invasivos y lograr un buen tratamiento. Optimiza el tratamiento del shock y siempre lucha porque la medicina intensivista se reconozca como una especialidad. Y por último, tal vez si hay alguien que le guste la anestesiología o tenemos anestesiólogos, pues viene una de las personas que más ha marcado la historia en ese campo, que es Peter J. Safar,
que fue el padre de la reanimación moderna. Era un médico anestesiólogo, inmigrante austriaco. Tuvo muchos problemas como tal con su visa. De hecho, alcanzó a trabajar un rato en Perú y decía que no se necesita de la mejor tecnología y de lo último para ejercer una buena profesión médica. Entonces me gustó mucho esa frase porque actualmente en diferentes partes del país no contamos con lo último y no necesariamente por no contar eso vamos a hacer una mala práctica médica. Fomenta el uso de la triple maniobra, fomenta lo que hace es que durante esa época pues había mucha preocupación por la ventilación de los pacientes durante una cirugía y él logra ver que con la hiperextensión del cuello y cuadrando la mandíbula se puede hacer esta vía permeable y logra que se ventilen mejor los pacientes. Como tal, él se le atribuye crear la respiración cardiopulmonar, pero digamos, él no fue el que se dio cuenta de dar las compresiones, sino que él recupera la información que le había dado William Couwenhoven, quien era el que había descubierto en el John Hopkins que al momento de hacer compresiones externas sobre el pecho se podía producir una circulación cardíaca, que posteriormente se demostraría en humanos. Él lo que hace es recoger toda esta información, generar un protocolo y popularizarlo. De hecho, él fue el que se comunicó con un productor de juguetes e hizo los maniquís para poder enseñar estas técnicas, porque él creía, entre más gente sepa cómo resucitar a las personas, más efectiva va a ser esta misión. Y por último, logra instaurar la formación de paramédicos, pues resulta que él se da cuenta que la atención prehospitalaria era lo más importante, lo que iba a cambiar el desenlace del paciente. Si se logra una buena atención prehospitalaria, pues se iba a tener esos mejores resultados y eso se iba a significar mejores vidas. Entonces, lo que hace es comenzar esa formación en los diferentes paramédicos para, pues, llegar a un éxito. Y con eso se generan, estos fundadores y líderes generan la Society of Critical Care Medicine en el 1971 y en el 95 es una asociación científica profesional. Como tal, en el cuidado crítico de Europa, pues no encontré mucha información al respecto. Demostraron, o lo que parece fue que durante la epidemia de polio, que entre ellos fue muy crítica, todos estos pacientes que llegaban sobre todo a Dinamarca, pacientes con falla respiratoria y con afección del bulbo, y por la poca cantidad que contaban de pulmones de hierro, optaban por el recurso de realizar traqueostomías y eran ventilados por profesionales e inclusive por estudiantes. Y esto redujo la mortalidad del 80 al 50%. Entonces el cuidado crítico en Europa nace de una extensión de la anestesiología, pero digamos que como tal no encontré esos padres como tal de la cuidado crítico europeo. Pero entonces nos dejan un contexto que, pues, ¿cómo comenzó la historia del cuidado intensivo en Colombia? La historia del cuidado intensivo en Colombia, encontré un artículo donde habla el doctor Armando Matiz Camacho, quien fue el fundador de la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, fue la primera fundación que existió. Dice que comenzó con el ideal de reducir la mortalidad del infarto agudo de miocardio. Se crea en Bogotá, en la unidad de cuidados intensivos, se crea la primera unidad de cuidados intensivos en Bogotá, en el Hospital de San Juan de Dios, quien era afiliado a la Universidad Nacional de Colombia en el periodo de 1969 a 1970. Él junto a Alberto Ramírez fueron los que fueron elegidos para realizar esta labor de crear la primera UCI por su entrenamiento en medicina interna y cardiología en Estados Unidos. Como tal, todo esto fue financiado por la Organización Panamericana en Salud. Y el dato curioso fue que la persona, el delegado encargado de la Organización Mundial, que ayudó a toda esta parte del financiamiento, le dio un infarto agudo del miocardio antes de que estrenara la primera UCI, volviéndose el primer paciente tratado en una UCI en Colombia. Después de esto, pues con ayuda y con la experiencia que ellos obtuvieron, se crearon diferentes UCIs. Las unidades contaban con 10 camas y en caso de San Juan de Dios, estas 10 camas se encontraban en el segundo piso del hospital, al mismo nivel de las salas de cirugía y de recuperación. Lograron reducir el porcentaje de mortalidad del infarto agudo de miocardio de un 30% a un 15%.
lo que fue contemplado como un éxito. Durante esta época también se crean las UCIs del Hospital Militar, la Clínica Shayo, la UCI de Medellín en Colombia, que ambas llevan más relacionadas a los servicios de cirugía cardíaca, ya que pues se comienza en esta época a realizar toda la parte de estos estudios. Posteriormente, junto a uno de los padres de la neurología, el doctor Jaime Potes, se crea la primera Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo. Y como el doctor Jaime Potes, como primer neurólogo, y esta sociedad se afilia a la World Federation of Societies of Critical Care. Después de muchos problemas, pues ya vamos a ver qué pasó. Entonces acá les dejo la imagen del Hospital San Juan de Dios. De hecho, leyendo esta historia y de diferentes charlas, los profesionales que se formaron y que ayudaron a formar el hospital, creo que son los que más han aportado a la medicina en el país. Fue un nicho de conocimiento y creo que debe ser una inspiración para todos, pues en este tipo de reuniones, poder utilizarlo como inspiración para poder lograr marcar nuestro nombre en la historia. Y pues digamos que actualmente tenemos la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que hace parte de la Society of Critical Care Medicine, y todo esto se debió a que en el 96 habían diferentes sociedades de cuidado crítico. Había una en el Caribe, había una de Montería, que pues consideraban que en cierto aspecto era la más importante porque tuvo los primeros profesionales como tal que ya eran graduados intensivistas, ya que 2 años antes, hasta ahora, se había empezado el primer programa de especialización de cuidados intensivos en la Universidad de La Sabana. Entonces, en el 96 logran, como tal, las tres asociaciones, un consenso y logran crear la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y viene el privilegio de poder contar con diferentes universidades que brindan este programa para poder tener los profesionales que hoy en día pues están ayudándonos durante todo este tiempo de pandemia. Y los dejo con esta frase de William Osler, el padre de la medicina, quien considero que sería bueno revisar para una próxima reunión, que en ciencia el reconocimiento se concede a los hombres que convencen al mundo, no a aquel a quien se le ocurre la idea, y uno convence con hechos. Entonces, creo que eso sería todo. ¿Preguntas? Doctor Montoya, excelente revisión acerca de la historia de los cuidados intensivos. Sí vale la pena ahí aclarar un par de cosas, de repente decir que el inicio de las unidades de cuidados intensivos, como las conocemos hoy, están muy ligadas a la ventilación mecánica invasiva. Una vez se instauró la ventilación mecánica invasiva, las unidades de cuidados intensivos nacen como las unidades que estamos conociendo hoy día y se van puliendo con cada vez más cosas. El catéter de Schwann-Ganz, eh, y de hecho, hay algunos criterios, por ejemplo, los criterios de muerte cerebral nacen a raíz de las unidades de cuidados intensivos. En la Universidad de Harvard, en Massachusetts, en el Mass General, se les empezó a llenar la unidad de cuidados intensivos y ya era posible mantener pacientes ventilados por el tiempo que fuera necesario, incluso meses, y pacientes que pues no tenían a veces pronóstico, y de ahí pues nace también conceptos muy importantes como el concepto de muerte cerebral, eh, y este tipo de maniobras para determinar si un paciente tiene pronóstico o no tiene pronóstico, lo cual también llevó a un cambio en la concepción de la ética, la medicina paliativa, y conceptos tan importantes y tan debatidos como la eutanasia, por ejemplo. Adicionalmente, pues bueno, vale la pena decir que hacer unidad de cuidados intensivos anteriormente era un fellowship, tenía uno que tener primero una especialidad básica como medicina interna, cirugía general, y se volvía intensivista. Y la tendencia era que en una unidad de cuidados intensivos, de hecho aquí en el país todavía la tendencia es esa, es que en la unidad de cuidados intensivos reciben todo tipo de pacientes. Entonces reciben pacientes con infarto agudo del miocardio, pacientes con problemas hepáticos, pacientes posoperatorios neuroquirúrgicos, posoperatorios de tórax, y el intensivista casi que se convertía en un todero para tratar de manejar eso. Sin embargo, esa tendencia a nivel mundial en la historia los cuidados intensivos ha cambiado. La tendencia actual es que cada especialidad o digamos cada enfermedad importante debería tener una unidad de cuidados intensivos propia, como vemos hoy en algunos sitios, por ejemplo, la Fundación Cardioinfantil,
la misma Fundación Santa Fe, el Centro Imbanaco en Cali o el Centro Valle de Lili en Cali, quienes ya cuentan con unidades de cuidados intensivos especializadas. Entonces tienen una UCI médica, una UCI quirúrgica, fue el primer paso que hubo, tener una UCI médica y una UCI quirúrgica, una manejada esencialmente por médicos internistas y la otra manejada esencialmente por intensivistas y cirujanos que les gustara el cuidado crítico. La tendencia actual es que ahora empezaron a hacer una UCI cardiológica, ¿sí? Una cardio UCI o UCI coronaria, le llaman en la mayor parte de los sitios, una UCI neurológica o una neuro UCI, una UCI médica ya para otro tipo de afecciones, y pienso que ese va a ser el futuro de la unidad de cuidados intensivos, la tendencia cada vez más a formar intensivistas especializados en algo. Eso hizo que también la unidad de cuidados intensivos migrara en su formación. Entonces ya hoy tenemos varios programas que forman a los médicos generales como intensivistas sin necesidad de pasar por una especialidad. Antes era mal visto que un intensivista fuera solo intensivista, como que no era muy bien visto, pero hoy día, pues digamos que ya es algo que se acepta más en la sociedad médica, que los intensivistas sean intensivistas puros y pues tienden a hacer sus especialidades en una u otra rama.